Ok. Entonces vamos a empezar como calentamiento con esto, con algunos de estos ejercicios, ¿verdad? Fíjense que son situaciones, sí, digamos, algo similares. ¿Por qué? Tengo una viga con un apoyo segundo género y un apoyo primer género en ambos casos. Tan solo que en el 37 tengo un voladizo. A esto también nosotros les podemos llamar voladizo, ¿verdad? Justamente porque la viga de por sí tiene un extremo libre. Es decir, no está apoyado o no está vinculado en el extremo, sino que tiene un borde. Un borde en voladizo. ¿Ok? Entonces, cuando tengo un borde en voladizo, hay una situación. Lo mismo Eh, ocurre. Sí, Buenas tardes, profe, ¿qué tal? Disculpame que te claro. interrumpa, pero te quería hacer una consulta con respecto al trabajo práctico. Ah, ok. Sí, sí. Eh, Nosotros tenemos que hacer todos los cálculos con las fuerzas en función a P y al final recién se saca el valor de P, ¿verdad? Sí, sí. Claro. Y viste que hay dos condiciones, tipo que la tracción máxima sea 1200 kilogramos fuerza y la compresión máxima sea 1500, ¿verdad? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo saco mi valor de P para una de esas condiciones y eh, eso causa que supere la otra? En ese caso hay que tomar el menor valor de P entre las dos condiciones de tal manera que se cumplan las dos, ¿verdad? Así mismo, se debe Ah, cumplir ok. en simultáneo. Ya, Decía que ya no veo. supere o tracción o la compresión. Lo Claro, pero calculas tú en función. va a pasar eso Va a de pasar, que, muy probablemente va a pasar que tan solo una de las condiciones se cumpla. claro, o Ya, o sea, sea, que yo, por ejemplo, porque, agarro y claro, igualo mi máxima, mi esfuerzo máximo, digamos, en una de las barras de tracción, ponerle, o de compresión, y ahí se una de condiciona. las fuerzas de tracción me sale superior a la permitida, por ejemplo, ¿verdad? Entonces el otro caso. Ya, ya, ok. Bueno, eso nomás era, profe. Dale, Gracias. dale, dale. Entonces, continuando esto, ¿verdad? Eh, la diferencia básicamente, el de la izquierda tiene un voladizo, el de la derecha tiene dos, ¿ok? Pero la ventaja de esto es que es algo simétrico, no lo es del todo, pero es algo. Entonces aquí, sin ningún problema, nosotros vamos a arrancar con cualquiera de los dos, ¿verdad? La idea aquí ver es que ese momento generado por una carga en un voladizo, siempre que sea una carga gravitatoria o una carga vertical para abajo, generaría un momento negativo, ¿ok? Entonces aquí da igual con cuál arranquemos. Supongamos que hagamos el 7.37, ¿sí? Nos pide básicamente dibujar los diagramas de fuerza cortante, momento flector y los valores de los momentos máximos. Básicamente lo de siempre. De vuelta, vuelvo a hacer el esquema de la estructura. ¿Ok? Voy a tener aquí. Voy a colocar las cargas que aparecen. Aquí era una carga de 4,5. Aquí aparece una carga de 12. Y por aquí aparece una carga de 6. Por otro lado, voy a colocar las reacciones que yo veo. Evidentemente aquí hay una vertical en A. La horizontal en A, evidentemente yo ya sé que es cero, por lo tanto en este caso ya voy a obviar. Y por otro lado, tengo la vertical en I. ¿Ok? Entonces esta es la estructura que yo tengo que resolver. Lo que voy a hacer de vuelta es ya preparar el espacio donde voy a calcular los distintos diagramas y voy a trazar las secciones o líneas de referencia para justamente graficar de una manera más fácil. Entonces, ¿cuáles son esas secciones? Son todas las secciones donde involucren los extremos, involucren reacciones o involucren distintas cargas. Entonces, fíjense, básicamente sería esta la situación. Ahora, ¿qué ocurre? Vamos a practicar a hacer una forma un poco más rápida también en la elaboración del diagrama. ¿Ok? Fíjense que de no ser así,
yo hubiese tenido que trabajar con una, dos, tres y cuatro diagramas. Perdón, cuatro secciones. Tampoco es tan complejo en este caso porque son cargas concentradas, pero lleva su tiempo, ¿ok? Este era el 7.37. 7.37. Lleva su tiempo la elaboración de cada una de esas secciones. Y como son cargas concentradas, quizás es fácil de determinar aún. Lo primero que evidentemente no voy a dejar pasar es el cálculo de las reacciones. ¿Ok? Para el cálculo de las reacciones, lo que podría hacer, supongamos que es la sumatoria de momentos de fuerzas en A, por ejemplo, igual a 0. De ahí, evidentemente, yo sacaría directamente el valor de EI, es decir, el momento que generan todas las cargas, la carga de 6 kips por un brazo de palanca de 2, entonces sería 6 por 2 más 12 por brazo de palanca es 4, más 4,5 y el brazo de palanca sería la longitud total, ¿verdad? Que sería 8 por 8. Y todo eso, evidentemente, debe ser igual al momento que genera la reacción. Es decir, al valor de EI por el brazo de palanca de 6. ¿Ok? De aquí, evidentemente, yo puedo sacar el valor ya de EI y evidentemente la dirección supuesta es la correcta. En este caso me queda 16. ¿Ok? Por otro lado, de la sumatoria de fuerzas en I, no sé qué le pasó ahí. Evidentemente puedo sacar el valor de la reacción ahí. ¿Por qué? Porque voy a tener la suma de las reacciones, en este caso igual a la suma de las cargas. Sería 6 más 12 más 4,5. Y de aquí saco el otro valor de la reacción. Me sale 6,5. Entonces yo tengo los valores. Fíjense que el diagrama fuerza cortante, cuando se trata de cargas concentradas, como son estas de aquí, es realmente fácil de elaborar, inclusive sobre la estructura. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo tengo la siguiente situación. A ver, 6,5 y 16. Tengo la reacción en A para arriba y la reacción en E también va para arriba. Entonces, esquemáticamente, 6,5 y esto era 16. Esquemáticamente, mi diagrama, ¿cómo sería? Mi diagrama es, sube 6,5, se mantiene constante, baja 6, quiere decir que queda un poquitito aún, se mantiene constante, baja 12, quiere decir que aquí queda 11,5, ¿verdad? Se mantiene constante, sube hasta aquí, se quedan 4,5, se mantiene constante y se cierra aquí. Entonces, este sería mi diagrama de fuerza cortante. Fíjense que lo logré determinar de una forma súper rápida. ¿Okay? Esto que está aquí, voy a pintar en negro. Es mucho más rápido. Pero es rápido cuando se trata de cargas concentradas. Entonces yo no necesité realmente resolver todas estas reacciones. Perdón, todas estas secciones. ¿Por qué? Porque evidentemente
mi diagrama de fuerza cortante es la siguiente. Sube acá el valor de AI. Ahí creo que era, esto es muy grande. Ahí era 6,5. 6,5. Mantiene constante. Baja 6. Quiere decir que aquí este valor es 0,5. Se mantiene constante. Baja 12. Quiere decir que aquí ahora es 11,5. Mantiene constante. Sube 16. Quiere decir que este de acá es 16 menos 11,5. Y fíjense que el diagrama se cierra aquí, en este último tramo, con lo que sería la carga. Hay veces que se cierra el diagrama con la reacción, porque es la reacción lo que está en el extremo, o con una carga. ¿Ok? Entonces cierra. Entonces quiere decir que está bien el diagrama. Y aquí queda positivo, negativo, positivo. ¿Ok? De cualquier forma, este método o esta forma de trabajar directamente sobre la gráfica realmente requiere que entendamos un poquito, ¿verdad? Y es más fácil cuando se trata de cargas así concentradas. Cuando hay cargas distribuidas, ahí quizás ya es un poco más difícil. Un poco más difícil. ¿Ok? ¿Queda claro? Entonces, ¿cómo? Fíjense, solamente calculé las reacciones y ya tengo los diagramas. Queda claro, ¿verdad? De cualquier forma, yo no les estaría exigiendo que hagan de esta forma un diagrama, ¿verdad? Se espera que a la larga ustedes puedan hacer eso de forma que ahorren el tiempo. ¿Está bien? Ahora, el cálculo de las secciones voy a dejar que ustedes hagan para verificar si es que hicimos bien al final. Vamos a hacer el diagrama momento flector de la misma forma. Ahora les pregunto, ¿el diagrama momento flector podemos hacer de la misma forma? Entonces quedó más grande, no sé por qué. Es decir, sin un cálculo muy, muy, sin ningún cálculo de una sección, por ejemplo. Puedo obtener tan solo mirando estos tres gráficos, o sea, estos dos. Claro que sí. Pero para ello, ¿qué requiero? Requiero entender cómo se correlacionaba el diagrama de fuerza cortante con el diagrama de momento flector. ¿Cuál era una de las relaciones que vimos ayer? Ayer vimos que la derivada del momento respecto a X era igual a la cortante. ¿Ok? De esto dijimos también que podíamos expresar de la siguiente forma. ¿Y qué pasaba si yo integraba de 0 a X, por ejemplo? De 0 a X. O de... Vamos a hacer más genérico. De X1 a X2. De X1 a X2. Aquí me iba a arrojar un diferencial momento o un delta momento. Quiere decir momento 2 menos momento 1. Una variación. Quiere decir la variación de momentos en este tramo. Entre esas dos secciones. Y eso sería igual a ¿quién? Fíjense que esto, diferencial X, lo que realmente representa es esto. Es resolver esta integral. En donde este elemento es mi elemento a integrar, tiene un ancho diferencial X y tiene una altura B. Si yo integro esa expresión, qué sé yo, de X1 a X2,
Lo que realmente yo estoy calculando es el área bajo la curva comprendida entre x1 y x2. Y toda esa área, lo único que al final de cuentas representa es el área del diagrama de momento de, perdón, el área del diagrama de fuerza cortante comprendida entre esas secciones. ¿Ok? Entonces, lo que yo puedo concluir, voy a borrar eso, no nos moleste. Lo que yo puedo concluir ahí es lo siguiente. Es que ahí voy a tener que la variación del momento es nada más que el área del diagrama de fuerza cortante comprendida entre x1 y x2. ¿A qué voy con eso? Con esta idea, ahora voy a elaborar mi diagrama de momento flector. Fíjense algo. Siempre que yo tenga una articulación en los extremos, una articulación de primero o segundo género, el momento ahí, ¿cuánto sería? El momento debe ser cero, salvo que haya un momento concentrado como una carga externa. El momento en un extremo libre, como es este o como es este, siempre debe ser cero, salvo que haya un momento externo concentrado. ¿Por qué ocurre eso, profe? Lo que ocurre es que en esa parte, ¿sí? Si el momento no da cero, primero, el diagrama de momento flector no va a cerrarse, lo que me dice que no hay un equilibrio en esa sección. ¿Ok? No hay un equilibrio en el caso de que aquí mi diagrama de momento flector, por ejemplo, empiece ya con un pico. Por ejemplo, mi diagrama de momento flector no puede ser este de aquí. ¿Qué ocurre? Voy a hacer un corte aquí de esa sección. Un corte pequeñito. ¿Sí? ¿Qué pasa si tengo aquí la carga esa de 120, por ejemplo? Esto mide X. ¿Y qué pasa si yo digo que aquí aparece un momento 1? Yo haría el equilibrio de momento y me va a salir momento 1 es igual a 120x. ¿Qué pasa si x es 0? El momento interno es 0. Por eso es imposible que dé un valor de momento en un extremo libre, salvo que haya un momento concentrado como carga. De lo contrario, el momento es 0. Lo mismo ocurre en las articulaciones en los extremos. Las articulaciones en los extremos también permiten un giro, por lo tanto, el momento, o sea, el momento es 0. Ahora, cuando hay una articulación, por ejemplo, como es esta aquí en E, voy a borrar esto para que no moleste. Por ejemplo, cuando hay una articulación como esta en E, ahí el momento en general ya no es 0, porque ya no está en el extremo, sino que está en una parte interna. Y de hecho, aquí hay una concentración de fuerzas. Por lo tanto, en general, cuando hay un apoyo intermedio como es este, el momento ahí va a tener un valor o un pico interesante. ¿Ok? Profe, y o sea, el momento flector lo que describe es cuando alguna pieza estructural tiende a tener un pandeo, por ejemplo, ¿verdad? Eh, realmente la flexión, ¿verdad? Cuando un elemento tiende a flexionarse, nos da una idea de cómo podría llegar a deformarse, pero no representa exactamente lo que sería su elástica o su línea deformada.
Por ejemplo, aquí esta viga, ¿verdad? Esta viga, a buenas primeras, podría tener dos formas de deformarse, ¿verdad? Por un lado, podría generar aquí una panza y esto, perdón, acá, ir para arriba, por más que la carga esté en el extremo. Eso ocurriría siempre y cuando estas cargas sean mucho mayores, por ejemplo. Por otro lado, la otra forma sería que esto venga aquí, se baje y aquí se genera una pancita como indica. ¿Ok? De cualquier manera, lo que nosotros o más adelante vamos a ver es tratar de relacionar ese momento o el diagrama de momento que se genera en esta barra con esta línea o con estas líneas. Esas líneas son las líneas deformadas o la elástica también. Pero nos da una idea. No es exactamente igual. ¿Ok? No es que mi diagrama va a tener esta forma. Fíjense que la elástica es una curva continua, mientras que el diagrama de momento flector puede ser atrasos. Entonces, me da una idea de cómo el elemento se va a comportar a la flexión y me va a permitir calcular esas deformadas. ¿Ok? Entonces, vamos a tratar de utilizar tan solo para ver otro método, ¿verdad? Que eventualmente les va a servir a ustedes. Vamos a tratar de usar esto. Me parece muy interesante realmente practicar así. El momento aquí, ¿cuánto sería en el extremo A? Cero. En A, yo sé que ya es cero. Otro lugar donde ya conozco el momento es en el otro extremo libre, que es en B. En B también es cero. ¿Ok? Ahora, yo puedo arrancar de izquierda a derecha, puedo arrancar de derecha a izquierda, da lo mismo. Vamos a hacerlo de izquierda a derecha primero. El momento aquí, aquí, ¿cuánto sería? En la sección, esperen un ratito, en la sección C, aquí, en la sección C. ¿Cómo calcularíamos ese momento? Fíjense, voy a traer un poquito más porque no se ve, ¿verdad? Fíjense esto. El delta momento entre dos secciones puede ser la sección C y la sección A, que es la variación nada más, es igual al área del diagrama de fuerza cortante comprendido entre ellas, entre esas secciones. Es decir, si yo calculo el área de este rectángulo, ¿cuánto vale el área de este rectángulo? A ver, dos, todos los espacios son dos, ¿verdad? Dos, dos, dos y dos. ¿Cuánto vale el área de este rectángulo? Uno, profe. No, de este de aquí, el que estoy marcando. Tiene 6,5 alto y 2 de... Ah, yo pensé que decía 0,5 ahí. No, no, no. Y va a ser entonces 13. 13. Ese 13 representaría el delta momento entre C y A. Como A es cero, directamente ya saco el valor del momento en C. Entonces yo ya sé que en C el momento es 13 positivo. Recuerden que nosotros vamos a graficar el momento positivo para abajo. Entonces ya saco que ahí es 13. Ahora, ¿cómo es la variación del momento entre A y C? Fíjense que, Lineal, profe. genial, fíjense que aquí es constante. Quiere decir que el diagrama de momento en ese tramo es un grado más. Quiere decir que si acá es constante, aquí es lineal. Aquí es lineal. Entonces, ya tengo este diagrama. Y fíjense que cuando el diagrama es total, o sea, de fuerza cortante, es totalmente rectangular, entonces por este método es muy fácil determinar el diagrama de momento flector. Tan solo tengo que saber que siempre voy a estar uniendo de forma lineal.
Ahora, voy a calcular aquí, en D. En D entonces calculo este rectángulo. Aquí el rectángulo sí vale 1, como dijiste hace rato, que es 0,5 de alto por 2 de ancho. Ese 1, ¿qué viene a ser? Viene a ser el delta. Por lo tanto, en la sección D, ¿cuánto valdría el momento? 12. ¿Sería? O 12 o 14, profe. Sí, 12 o 14. ¿Cuál sería? Fíjense que es el momento en D menos el momento en C. Eso da 1. Y fíjense que siempre voy sumando. Entonces sería 14 menos 13 es igual a 1. Entonces es 14. Y la pendiente es mucho más suave. Yo sé que esto es un valor positivo. Ahora, ¿qué ocurre a partir de aquí? A partir de aquí, el área que voy a calcular es negativa. Por lo tanto, va a cambiar o la pendiente de la recta o va a empezar a acortar el momento. ¿Sí? ¿Esta área cuánto vale? 11,5 por 2. 23. 23. ¿Sí? 23 es el delta. Pero fíjense que es un 23 negativo. En ese caso, el momento en la sección E, ¿cuánto valdría? 23 menos 14, profe. 9. 9 positivo o 9 negativo. Positivo. Fíjate O aquí, sea, negativo, negativo. el área que le sumo es un área negativa, entonces le va a achicar al momento o le va a volver más negativo. Entonces, evidentemente, terminaría siendo aquí 9 y sería algo así. ¿Ok? Y por último, para calcular el momento aquí, que yo de entrada ya sé que esto va a ser así, aún así para comprobar, el área de este último tramo me debe dar 9 y sería 4,5 por 2, 9. Esto quiere decir que mi diagrama aquí está correcto. Y evidentemente hacer de esta forma me lleva poquísimo tiempo en comparación de hacer las secciones. Tardé ahora yo porque les explico por primera vez, digamos, un método así. Pero es mucho más directo. Con esto no quiero que se arriesguen, digamos, a resolver de esta forma eh, para el examen. Primero porque como no hay cálculos, o prácticamente cero cálculos, si se equivocan en una parte es muy difícil de darse cuenta de dónde se equivocaron. No queda pruebas de un posible error o no. Y tampoco queda pruebas en el caso de que lo hagan mal y yo pueda mirar su hoja y ver, se equivocó tan solo en despejar un momento. Para resolver, para practicar, vale la pena ir haciendo de esta forma. De hecho, yo les diría que a medida que agarren un ejercicio, hagan de las dos formas, hagan de la sección y luego verifiquen con esto. ¿Se entiende, verdad, cómo funciona? Otra cosa aquí que me parece muy interesante ya resaltar en este ejercicio es lo siguiente. El momento de una carga concentrada en un extremo libre o en un extremo voladizo siempre va a ser un momento negativo y siempre va a tener esta forma, donde este pico va a ser P por L, donde P es la carga y L es la longitud del voladizo. Siempre. Aquí, por ejemplo, en el de al lado,
en el de al lado. Yo ya sé que el diagrama aquí va a ser algo así, de entrada. Este valor aquí debería ser 1200 y este valor aquí sería 120 por 15, 1800. Al menos esos dos yo ya sé, esos picos. ¿Ok? Luego lo más probable que pase es que esto venga por aquí y a partir de aquí se cierre así. ¿Ok? Pero lo que quiero que entiendan es que una situación ya muy común es una carga en el voladizo. El momento que genera la carga en el voladizo en general va a ser un momento negativo, siempre que la carga sea gravitatoria, es decir, para abajo. Y el valor va a ser P por la longitud que está volando, la longitud que está en el voladizo. Siempre. Entonces, ¿de qué les sirve saber eso? Les sirve como un posible punto de comprobación si están haciendo bien o no. Supongamos, así un ejercicio como este tiene millones de cargas, ¿verdad? Y ustedes van haciendo las secciones de izquierda a derecha, ¿sí? Y su diagrama de momento, por ejemplo, le va saliendo así. Después esto viene acá. Después esto viene acá. Y esto se cierra ahí. Pero por alguna cuestión de la vida, acá le salió 350. Entonces ustedes automáticamente se fijan, esta era una carga en voladizo, este es el voladizo, el momento aquí debería haber sido 1800. Algo pasó. Ya saben que están haciendo mal y tienen tiempo de corregir. ¿Okay? Usted tiene que usar todo lo que ya fuimos aprendiendo como una posible herramienta para poder verificar lo que estamos desarrollando, lo que estamos haciendo y si estamos haciendo de la manera correcta o no. ¿Ok? Este ejercicio entonces les dejo que terminen por el método de las secciones. De hecho, practicar eso les va a venir súper bien. Al ir haciendo el método de las secciones, es como que se van a ir dando cuenta de estas cosas que yo les voy diciendo. El valor que genera un momento de una carga en un voladizo. El valor, cómo se correlacionan estas áreas con estos diagramas. ¿Ok? Puedo pasar al siguiente, ¿verdad? Esto pueden ir corroborando, ¿verdad? Fíjense, todo un ejercicio casi nada no hicimos. Vamos aquí. Estos son otros tipos ya de ejercicio un poco interesantes también. Esto sí voy a resolverlo. Esto voy a tratar de resolver eh, de vuelta, ¿verdad? Podemos hacer el mismo método o podemos hacerlo por las secciones, ¿verdad? Lo que quiero es que resolvamos uno de estos dos al menos. O sea, lleguemos a concluir los diagramas. Fíjense aquí. En este caso, ya no tengo solamente una barra lisa, sino que las barras de por sí tienen algunas articulaciones, tienen algunos bracitos o algunas ramificaciones. ¿Ok? Pero de igual manera, lo que me pide el ejercicio es lo siguiente. Dice, dibuje los diagramas de fuerza cortante y de momento flector para la viga AB. Con esto lo que se refiere es para este tramo recto nomás. Es decir, para esto nomás. Por más que la viga evidentemente sea toda esta forma de, no sé, una cachiporra por ahí. Tan solo quiero esquematizar para este segmento. ¿Ok? Y luego me dice determine los valores absolutos máximos de la fuerza cortante en el momento flector. Cosa que nos faltó indicar en el ejercicio anterior. Ustedes ya van a completar eso.
Vamos a empezar de vuelta por el primero de los dos. Son exactamente la misma idea, ¿verdad? No hay nada raro en ninguno de los dos. Lo primero, lo primero que podríamos hacer, evidentemente, es el cálculo de las reacciones. ¿Cuáles son las reacciones que aparecerían aquí? Por un lado, voy a tener esta, que yo le voy a suponer para la derecha, puede ser cualquier sentido, que X, fíjense que es solamente horizontal. Por otro lado, voy a tener aquí CI, ¿ok? Y evidentemente CX. CX sería opuesto a GX. Entonces, vamos a empezar con eso. Aquí, 7.52. Y lo primero va a ser cálculo de reacciones. Reacciones. Lo primero, sumatoria fuerzas Ni. Fíjense que no hay un orden para escribir primero la sumatoria fuerza Ni o el primero sumatoria momento o primero sumatoria fuerza en X. Va a depender de la ocurrencia que tengan ustedes o de lo que crean más conveniente. En este caso, sumatoria fuerza Ni, yo ya logro determinar el valor de CI sin ningún problema. Por eso que lo hago primero. Y me sale lo siguiente. Me sale CI igual a la suma de todas las cargas. 1,5 más 6 más 1,5. Esto da 9. ¿Ok? Entonces ya tengo directamente una reacción. Por otro lado, haría sumatoria de momentos y en este caso haría de fuerzas respecto al punto C. ¿Por qué respecto al punto C? Porque evidentemente si calculé mal la CI, aquí estoy anulando ese valor de CI y tan solo voy a tener GX como incógnita. Voy a tener el momento que genera esta carga de 1,5 respecto a C es un momento antihorario, por lo tanto es positivo. El valor es 1,5 por el brazo de palanca, 1,2. Entonces, 1,5 por 1,2. Como las otras cargas, 6 y 1,5 están del otro lado, evidentemente generaría un momento negativo. Aquí tengo 6 por la distancia 1,2. Eso sería menos 6 por 1,2 también. Y el último sería menos 1,5 por toda esta distancia, que equivale a 3,6. ¿Ok? Y a esto tengo que agregarle el último efecto de la carga Gx. En este caso genera un momento antihorario. Entonces positivo más Gx por la distancia. La distancia en este caso es la distancia vertical. Es decir, 0,8 más 0,8. Por eso fíjense bien las cotas de los ejercicios. No se equivoquen en eso. 1,6. Todo eso igual a 0. De ahí saco entonces el valor de Gx, que al final es igual a Cx también. Entonces, si alguien me puede lograr determinar el valor de Gx. Seis coma setenta y cinco me sale a mí, profe. Sí, a mí también me sale así, bro. Ok, 6,75. Esto sería las reacciones horizontales. ¿Verdad? Fíjense en este ejercicio, eventualmente ya me puede pedir el diagrama fuerza normal, porque ya hay fuerzas normales. Ok, hasta antes de esto no lo había.
Ok, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es esquematizar la viga o el tramo que quiero graficar. En este caso es AB, desde A hasta B. Voy a ir colocando las cargas que creo que van apareciendo. Aquí en el extremo es de 1,5. Primero las cargas. 1,5. La otra carga está en D, que es en la mitad. Otra está aquí. No sé si eso es la mitad, pero aproximadamente. Aquí, que era 6. Y la otra en el extremo, que es 1,5. Esto no sé si está tanto en la mitad. No sé qué está. Por otro lado, fíjense que tengo la sección CD y tengo la sección FG. Entonces voy a trazar ya esas referencias para ver qué ocurre ahora. Aquí. Pero ¿qué pasa? Fíjense que la barra AB no es una sola barra, sino que tiene ciertas ramificaciones. Entonces yo no puedo considerarlo como esto y nada más. No, tengo que generar el efecto de este brazo y de las reacciones que aparecen en ese brazo. Es decir, si yo quiero analizar solamente el efecto de esto, aquí sería ever. Quiero analizar solamente el efecto de eso, entonces debo tener en cuenta que aquí había un brazo en donde tenía una reacción vertical y tenía así, una reacción horizontal aquí. ¿Ok? Ahora, ¿cómo considero el efecto de esta reacción vertical de 9 y esta reacción horizontal de 6,75? ¿Cómo puedo, en vez de considerar este brazo, considerar solamente esta barra? Lo que tengo que hacer ahí es agarrar esto y llevarlo a la barra. ¿Ok? Es trasladar. Ahora les pregunto, ¿puedo hacer esto directamente o hay algo más que tengo que agregar? ¿Puedo trasladar así a diestra y Tienes que agregarle siniestra? el momento, profe, el ¿Cuál momento que sería? genera la Sí, fuerza de 6,75 kips. genial. Entonces, fíjense que para poder analizar esta barra, entonces lo que hago es, evidentemente, las fuerzas que hay en sus brazos, en la articulación, etcétera, yo lo puedo trasladar, sin ningún problema puedo trasladar aquí. Ahora, en ese proceso de trasladar, tengo que agregar el efecto del momento que generan estas fuerzas respecto a este punto. Ese sería el punto D. ¿Ok? Entonces, traslado, pero aparece un momento. ¿Cuál es el momento que aparece? En este caso, fíjense, si quiero calcular el momento respecto a D de estas fuerzas, evidentemente la carga vertical no lo hace porque su línea de acción pasa por D. Entonces el único momento sería Cx por 0,8. Entonces ahí debe aparecer, voy a poner aquí para que no se encime, el 6,75 por 0,8, que sale 5,4. 5,4. Este 5,4 que es un momento flector concentrado. ¿Ok? ¿Por qué aparece? Porque la barra AB es una barra continua con ramificaciones. Y miren muy bien.
aquí la viga sigue siendo continua. Entonces, el efecto de esto, la patada que genera ese valor de Cx, debe influir aquí como un momento. ¿Se entiende, verdad? Aquí el principal problema en este ejercicio, o en este tipo de ejercicios, es querer olvidarse de ese momento concentrado. Entonces tengo así. Lo mismo ocurre aquí. Tengo el brazo acá y aquí aparecería la carga de 6,75. Para trasladar entonces este valor de 6,75 ahí, ¿qué tengo que hacer? De vuelta a la misma idea. Trasladar entonces esa fuerza con el momento que genera. Entonces, traslado la fuerza sin ningún problema. Voy a ponerlo ahí porque si no se me superpone. Esta es la sección, no recuerdo cuál. Vamos a ver. Sección F. Y ahí, ¿qué aparece? Aparece el momento de este valor de 6,75. El momento que generaba este valor de 6,75 es un momento antihorario. ¿Ok? Entonces aparece aquí el momento antihorario. Y de vuelta es 6,75 por el brazo de palanca, que es 0,8. Y esto sale igual a 5,4. Y ahora ya puedo resolver esto como si fuese un ejercicio convencional. ¿Ok? Les queda claro esa idea, ¿verdad? No se tienen que olvidar jamás, si trasladan una fuerza, de trasladar la fuerza y el par. ¿Ok? Entonces fíjense aquí lo siguiente. Si quiero hacer el método de las secciones, voy a trabajar una sección. Aquí voy a poner 2, 3, 4. ¿Ok? Vamos a hacer ya en este caso el diagrama de fuerza normal también. Voy a hacer acá abajito, porque el diagrama de fuerza normal es un poquito más independiente de los anteriores. Diagrama de fuerza normal voy a hacer... ¿Me pueden decir cuánto sería el diagrama de fuerza normal? ¿Cómo sería el diagrama de fuerza normal? Mirando esto. Tienen todas las secciones de referencia, también me pueden decir de A a D tanto, de D a E tanto, E a F tanto y F a B tanto. Para saber si logran identificar nomás. Profe, Sí, la compresión es negativa y la tracción es positiva, ¿verdad? sí, 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 sí. Y bueno, yo diría entonces que es negativo 6,75 en el tramo AD, después es cero en el tramo DE y EF, y después vuelve a ser negativo 6,75 en el tramo FB, o quizás sea positivo en el tramo FB. Ok. Ahí la idea está buena, pero una pequeña confusión más ahí, ¿verdad? Fíjate, y que es lo que, digamos, aparenta ser, ¿verdad? Yo entiendo por qué me dijiste compresión en AD, porque justamente aparece este 6,65
como que tratando de comprimirle a ese AD, ¿verdad? Eso fue digamos, la lógica que utilizaste, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? 6,75 no aparece sino hasta que empieza la sección D. Entonces, en AD realmente no existe fuerza normal, porque no apareció nunca. El 6,75 aparece en D recién. Entonces, mi diagrama fuerza normal sería 0. Directamente no coloco. Ahí en D aparece la carga, 6,75. Quiere decir que en mi sección 2 recién yo vería un valor de normal. Y si yo hago el corte en 2, voy a tener algo así, ¿verdad? Aquí el corte. Aquí está la carga de 6,75. Perdón. Esto es así, ¿verdad? La carga de 6,75 aparece en esta sección. Entonces, ahí recién aparecería un valor de normal 2. Y evidentemente sería saliente a la sección. Entonces lo que pasa es que es este valor de 6,75 lo que genera es una tracción en el tramo desde D hasta que aparece de vuelta la otra carga. Entonces, mi diagrama sería algo así, en verde que lo estoy diciendo. Viene aquí, 6,75, se mantiene constante, no aparecería ninguna carga horizontal, por lo tanto, sigue constante hasta aquí, en donde aparece la otra carga y le contrarresta. Es decir, se vuelve cero. Y mi diagrama de fuerza normal quedaría tan solo de esta forma. ¿Ok? Es por eso. Recordad dónde está aplicado. Entonces, desde dónde está aplicado recién afecta en adelante. ¿Ok? Entiendo, profe. Dale. Ahora, sigamos, ¿verdad? Diagrama de fuerza cortante. Aquí podemos obtener fácilmente. Yo creo que sí. Vamos a practicar un poco. El diagrama de momento flector, admito que el de este es un poco difícil. O sea, ya es más difícil luego. Diagrama de fuerza cortante. Empiezo en la izquierda, me parece más sencillo siempre, ¿no? Hay una carga concentrada y apunta para abajo. Quiere decir que en mi diagrama directamente es así. Voy a hacer más chico, ¿no? Algo así. 1,5. ¿Qué pasa? No hay ninguna otra fuerza cortante en ese tramo. Por lo tanto, mantiene constante. Que parece más inclinado. Ahí. La misma cosa sale. Ya sé que es negativo porque va para abajo. Luego, ¿qué pasa ahí? Hay un salto. El salto vale 9. Quiere decir que mi cortante aquí, ¿cuánto sería? Es la diferencia. Entre 9 y 1,5. Sale 7,5. Luego, sigue manteniéndose constante. Hay una carga concentrada de 6. Quiere decir que baja 6. Por lo tanto, vamos a decir que baja hasta aquí. Sería 7,5 menos 6 es 1,5. Y aquí se mantiene constante. Me voy en la sección F, no hay nada, ninguna fuerza cortante aplicada. Por lo tanto, se mantiene constante. Aquí, ¿sí? Y cierra. Entonces mi diagrama es esta forma. Es
¿Queda claro cómo obtuve el diagrama de fuerza cortante? ¿O quieren que algo aclare? ¿Prefieren que haga por el método de las secciones? Yo estoy mostrando ya estas formas para que ustedes luego teóricamente corroboren haciendo el método de las secciones y para que evidentemente yo pueda tener más tiempo y mostrarles más cosas. Pero si es que quieren, hacemos, no sé, vuelvo a explicar. Si les queda claro, espectacular. Si les queda claro, genial. Si hay duda, genial, mejor Profe, hacerlo ahora. profe, vos hiciste ese método así ya un poco más rápido por el hecho de que son cargas concentradas, ¿verdad? Así mismo. Ok, genial, gracias. Si no hay cargas concentradas, puede ser fácil, puede llegar a ser fácil, pero ya puede que no, ya Pero puede ser un poco tan así difícil. directo como ahora, ¿no? Claro, ya tan así directo ya no es, ya va a requerir que pensemos un poquitito, pero puede ser, lo podemos llegar a hacer también sin ningún problema. Aquí, genial nuestro diagrama, fuerza cortante espectacular. Ya está. Ahora, ojo, nuestro diagrama momento flector. Para eso vamos a mirar de vuelta aquí. Yo sé que en este caso, ¿cuánto debe salir el momento en A? ¿Y cuánto debe ser el momento en B? En A es 0 y en B es un extremo libre. En B el momento debe ser 0. Por más que aparezcan cargas concentradas en otras secciones, ni en A ni en B hay momentos concentrados, por lo tanto, 0. Entonces, si mi diagrama momento flector no se cierra, algo hice mal. Entonces ya sé que debe cerrarse. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuánto debe ser el momento en B? Cero. 0. ¿Cuánto debe ser el momento en A? Evidentemente ya le estoy induciendo a algo. Cero también. ¿Qué pasa con esta reacción en G? Esta reacción en G va a generar aquí un momento concentrado en A. Sí. Ahí no va a ser Entonces, cero entonces. entonces no va a ser cero nada, porque va a haber un salto. Va a haber un salto que es debido a la reacción horizontal de este G. Por eso, mucha atención, por sobre todo cuando tenemos vigas con ramificaciones como estas. Que evidente que uno de los ejercicios va a tener algo así. Así que vale la pena que se preste atención ahí. Volviendo un poquito aquí. Se quise aprovechar nomás para mostrarlo. Volviendo aquí. Yo puedo aplicar el mismo método de trazar rápidamente los diagramas. Es totalmente válido ahora. El método de utilizar este diagrama para obtener mi diagrama en todo flector. Lo único que debo atender es que necesariamente le debo agregar estos saltos. ¿Por qué? Porque fíjense que estos momentos concentrados no aparecen en mi diagrama de fuerza cortante. No aparecen. Entonces, si yo tengo en cuenta solamente estos momentos, o sea, estas fuerzas cortantes, mi diagrama momento flector hubiese sido algo así. Acá, esto iba a venir acá, esto iba a venir acá. ¿Se dan cuenta cómo no cierra? No hubiese tenido sentido. ¿Eso por qué?
Porque yo no estoy percibiendo los saltos que generan estas cargas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de... no sé cómo... Ahí está. Vamos a tratar de usar este diagrama para obtener nuestro diagrama momento flector, pero nunca nos olvidemos de estos momentos concentrados. Lastimosamente, bueno, ahí se ve en el mío, ¿no? Ahí ya se puede ver. Por eso que siempre deben tener este esquema de cargas, reacciones, etcétera, el de la fuerza cortante y el momento flector en una hoja. Lo mejor que pueden hacer es tener así. Entonces ustedes miran, aquí hay momento concentrado, entonces bajan, ahí debe haber un salto. ¿Ok? Es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque imagínense si no tengo la misma hoja y tengo esto nomás. Ahí va a cometer el error que yo grafiqué recién. Yo ya le estoy dando, digamos, sugerencias, ¿verdad? Como para que ustedes a la hora de hacer también tengan la certeza que están haciendo bien. ¿Ok? Bueno, empecemos. ¿Cómo arranca mi diagrama momento flector? En cero. Entre A y D, un poquito antes de D, no hay todavía carga concentrada. Entonces, sin problema, puedo hacer teniendo en cuenta el área de este rectángulo. La misma forma. ¿Cuánto sería el momento en D antes del momento concentrado? En A ya me dijeron cero. Ahora en la sección D, aquí quiero ver. Antes del salto. Y sería 1,5 por la distancia entre A y D, profe. Esa distancia era... Todas esas distancias son 1,2. Entonces sería 1,5 por 1,2, que es el área. ¿Con qué signo? Negativo. 1,8. Gracias. 1,8. Negativo. Recordemos, negativo lo graficamos para arriba. Va a ser así, ¿verdad? Esto no va a estar a escala definitivamente porque no tengo buen pulso ni buen ojo, por así decirlo. Entonces ya tengo negativo. ¿Qué pasa aquí? Antes de seguir sumando o antes de seguir agregando momentos, ¿sí? Debo colocar el momento concentrado en esa sección. ¿Por qué? Porque así como este salto que se ve aquí es debido a una carga concentrada, es de 6. Este salto que hay aquí es debido a esta carga concentrada, de 9. Entonces lo mismo debe pasar en mi diagrama. Debe haber un salto aquí. No tengo idea si es para arriba o para abajo, eso lo van a decir ustedes. Pero ese salto es debido a este personaje. Debe haber un salto entonces de 5,4. Prueben ustedes mientras. Yo creo que debería ser para arriba, profe. ¿Por qué? Y porque tiene el mismo sentido de la fuerza esa que actúa en el extremo. A todos les queda claro. Quiero graficar nomás esta parte, que sería si hubiese hecho las dos secciones. ¿Verdad? Hubiese hecho las dos secciones, lo que estaría ocurriendo. A ver, tengo aquí la carga de 9, 1,5 y el momento aparece aquí, ¿verdad?
5,4. ¿Ok? Aquí me saldría que M1 es igual a 1,5x negativo. ¿Sí? Ahora voy a calcular M para x igual a 1,2. Y de ahí salía M1 igual a menos 1,8. Ahora lo mismo aquí. ¿Sí? Esto es 1,2 y todo esto es x. Entonces voy a tener 1,5 por x. ¿Eh? Eso sería un momento antihorario más 5,4, que es el momento concentrado, tiene la misma dirección de eso, y menos, ojo aquí, menos, perdón, 9 por x menos 1,2. Y a eso le tengo que sumar, evidentemente, M2 igual a 0. Voy a despejar primero M2. Me sale menos 1,5x menos 5,4 más 9 por x menos 1,2. Ahora, el valor de momento para x igual a 1,2. ¿Cuánto sería? Si x es 1,2, esto se queda 0. Entonces esto se queda 0. Y ahí me saldría que el M2 sería el menos 1,8 menos 5,4. Por lo tanto, el salto va para arriba y termina siendo 7, menos 7,2. ¿A qué voy? ¿A qué voy? Fíjense que el momento es antihorario. Y nosotros cuando hacemos un equilibrio de fuerzas, eventualmente queremos decir que el momento antihorario es positivo, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Tiene la dirección de este momento que genera un momento negativo. Y además, ¿qué hace? El momento este hace que el momento interno sea menos positivo. Porque este momento es positivo. Entonces sí, genial. Salto negativo para arriba. Acá, vamos a suponer que llega hasta aquí. Y dijimos que era... que pintar en verde ese salto para que se quede grabado. 7,2, puede ser. Ahí. Y a partir de ahí podemos hacer de vuelta lo mismo. A partir de este pico, ahí sí puedo sumarle esto de vuelta. Entonces, sabiendo eso, les pregunto, ¿el momento en la sección E cuánto sería? 9. O sea, 9 es la diferencia. 9 es la diferencia, ¿sí? Entonces, 9 positivo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería el momento en E? Sería 9 menos 7,2. Es decir, 1,8, sí. Entonces termina siendo algo por aquí, ¿verdad? 1,8. Pero ¿cómo sabes cuál es el minuendo y cuál es el sustraendo, profe? ¿En qué sentido? Y haces 9 menos 7,2 o 7,2 menos 9. No, haces el momento, haces así. Opa, no sé qué pasó. ¿No está? Acá. Haces el momento, amor, esta es la sección D. Sería el momento en D más el delta de E. Este tiene un signo negativo
y este salió con el signo positivo. Es directamente la suma. Aquí sale menos 7,2 más, y este era el número positivo, ¿verdad? Más 9. Entonces, más 1,8. Directamente es la suma algebraica, pero cada uno con el signo que le corresponde. Es por eso que yo hice 9 menos 7,2, ¿verdad? Pero realmente es menos 7,2 más 9. ¿Entiende, verdad? Sí, profe. Y aquí entonces la variación es lineal. Ya está. A partir de ahí me aparece positivo. Luego, ¿qué ocurre? Acá aparentaría querer calcular directamente todo esto, ¿verdad? Pero evidentemente hay un momento concentrado intermedio. Entonces le sumo este tramo nomás. ¿Este tramo cuánto vale? 1,5 por 1,2. 1,5 por 1,2 vale 1,8. Por lo tanto, aquí se acrecenta un valor de 1,8. Es decir, aquí termina siendo 3,6. De la misma forma que hace rato, hay un salto. Y fíjense aquí, el salto tiene la misma dirección. Entonces es para arriba, 5,4. Viene hasta aquí aproximadamente. 5,4 menos 1 menos 3,6, 1,8. Y ojo, como aquí es rectangular, aquí yo sé que es lineal. Aquí yo sé que me debe salir esto. Pero ahora debo comprobar. Entonces, el área de este tramo, ¿cuánto debería ser? Debería ser 1,8 para que esté bien mi diagrama. Voy a calcular. Tiene altura 1,5 y la base de 1,2. 1,5 por 1,2 sale el valor de 1,8. Entonces, está ahí. Fíjense, fíjense que obtuvimos un diagrama realmente ya es difícil, digamos, pero también sin cálculos tan extensos. De vuelta, yo les recomendaría que hagan siempre primero por secciones para que no, primero no me crean a mí en todo, segundo para que ustedes vean estos fenómenos aquí. Al hacer esto, ustedes se deben dar cuenta cómo afecta el salto del momento concentrado. ¿Ok? O otra forma es lo que dijo el compañero, ¿verdad? Él se dio cuenta que este salto tenía el mismo efecto que esta carga y ahí se dio cuenta, ah, sí, entonces va a ser un salto negativo. ¿Ok? Entonces, el desarrollar este método hace que nosotros nos pongamos a pensar por qué pasan las cosas. Entonces, o en todo caso, le hace afianzar o estar más seguros de las situaciones. Ahora, por ejemplo, ustedes ya saben cómo analizar ese momento concentrado. ¿Ok? Y tienen varias formas. Lo pueden hacer por secciones, lo pueden hacer como dijo el compañero, o inclusive alguien podría hacer por tanteo. Alguien podría hacer el salto para abajo y se iba a dar cuenta que el diagrama no iba a cerrar jamás. Y ahí evidentemente quería decir que el salto era opuesto y ya está. ¿Ok? Profe, Sí. una consulta. En el taller, por ejemplo, podría salir un ejercicio en el cual te da como dato el diagrama de esfuerzo cortante o de momento flector y te pide encontrar las cargas. Para este taller no voy a sacar. No, para este taller no. Ok. Pero, pero es algo que a mí me gustaría que ustedes sepan. O sea, eventualmente les podría preguntar, por ejemplo, cuando sea una evaluación final, pero decir como preguntas teóricas, ¿verdad? Porque son conceptos que hay que manejar. Básicamente no hay que hacer mucho cálculo.
O decir qué sé yo, si estos diagramas van de la mano. Por ejemplo, así. Decir, se tiene esta carga cortante, o sea, este diagrama de fuerza cortante y este momento flector. Si son correspondientes o no, por ejemplo, voy a hacer una pregunta. Eso es fácil de verificar, ¿verdad? Por las áreas. Cuestiones así, pero para ahora no. Ahora yo me voy a centrar en que ustedes sean capaces de obtener diagrama fuerza cortante, diagrama flector y este de aquí, ¿verdad? Diagrama fuerza normal que es súper cortito. General va a ser así, cortito o constante, ¿verdad? Si de vuelta les adelanto, le voy a dar dos ejercicios. Uno, evidentemente, va a tener momentos concentrados y demás, y el otro sería normal. ¿Ok? Ahora, lo que sí me gustaría que practiquen es un poquito cargas distribuidas. Yo sé que Lucas mañana les va a mostrar el análisis con cargas distribuidas también. Sería bueno que eso practiquen. Y con esto son capaces de encarar cualquier ejercicio, ¿verdad? ¿Puedes mostrar esos enunciados, profe? Estos son, no sé, el 69 y el 70. Aquí, Los que hicimos, de los que hicimos. Este, 52 y 54. algo así, por ejemplo, podría salir. Yo diría que sí. Ok. Evidentemente ya no este, ¿verdad? No, claro, pero uno De similar, digamos. claro, sí, sí. Siempre algo similar a lo que vemos. Entonces, de vuelta, por mi parte es todo hasta aquí. Eh, nada, realmente un capítulo muy interesante, muy bueno, por sobre todo es entretenido a la hora de resolver los ejercicios, así que estudiar esta parte al menos no es tan tediosa, por sobre todo cuando entienden esto que se vuelve mucho más rápido y genial. Entonces, nada, no se olviden de practicar esto y eso. Si es que no hay consulta, entonces quedan libres por hoy. Dale, profe, gracias. Dale, Gracias, profe. gracias a ustedes. Chau, chau.